Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está aqui com a gente em mais um seminário que nós estamos aqui participando sobre ecumenismo e América Latina. É uma grande alegria ter você aqui com a gente, um prazer enorme. E vai dizendo para quê? Eu vi que já tem algumas pessoas dando boa noite e dizendo de onde é, do Brasil e do exterior. Então, coloca o seu nome. Diz para a gente qual é a sua cidade, qual é a sua universidade, de onde você está vindo para participar agora da parte da noite do nosso seminário, que foi muito, muito bom na parte da manhã, mas vai ser ainda melhor agora de noite. Professor Elias, seja muito bem-vindo. Marcelo, muito bem-vindo. Professor Patrício, muito bem-vindo. Que tenhamos uma noite excelente. Professor Elias, você quer começar a falar um pouco sobre esse evento, sobre essa parte noturna, e depois, na sequência, dou a palavra para o Marcelo, para ele dar algumas informações bem importantes e dar boas-vindas também para os nossos alunos e a comunidade externa que está aqui conosco. Obrigado, Karen. Boa noite a cada um, cada uma que se faz presente neste terceiro momento já. E terceiro momento é, na verdade, a quarta sessão do nosso seminário, pensando que tivemos uma sessão ontem à noite, duas hoje pela manhã, e a quarta agora, nesta noite. Boa noite, Marcelo. E é com alegria que temos aqui o professor Patrício Merino Beas, do Chile, para desenvolver um tema hoje que está no coração da proposta de uma teologia ecumênica latino-americana, que é a espiritualidade do ecumenismo, ou a espiritualidade ecumênica, ou um ecumenismo espiritual, ou seja, de alguma forma, entendemos que a teologia ecumênica não é apenas uma questão racional, de especulação, uma racionalização da fé, ou algo que busca simplesmente desenvolver novas categorias, novas linguagens, tudo isso pode ser importante, mas a teologia ecumênica tem um horizonte espiritual, tem uma dimensão espiritual, ou tem uma espiritualidade que a sustenta. E é sobre isso que nós queremos refletir esta noite com o professor Patrício. E com certeza você que está participando do quarto seminário de Teologia Ecumênica Latino-Americana, creio que está muito ansioso para ouvir o professor Patrício, como eu também, todos nós estamos, mas também nessa expectativa de desenvolver na sua pesquisa, você como estudante que é, como acadêmico, como professor, ou alguém que está na dimensão pastoral, desenvolver no seu pensar da fé uma dimensão que envolva este horizonte místico, espiritual, ou que desenvolva melhor esse horizonte espiritual, místico, de tal modo que estamos, assim, de algum modo, no contexto pneumático da existência cristã, da igreja e da sua missão. Quero outra vez fazer o convite para que você se inscreva no nosso canal YouTube, Neir PUC-PR, Neir Núcleo Ecumênico Interreligioso da PUC do Paraná, que promove sempre iniciativas de diálogo ecumênico interreligioso, e você é um grande parceiro nosso. Então, desejando uma boa noite para cada um de vocês, uma boa sessão de seminário, de diálogo com o professor Patrício. Eu repasso a palavra a Karen e ao Marcelo. Muito bem, então nós queremos dar boas-vindas a todos, né? Estamos então com o pessoal chegando aqui para participar conosco de mais um momento do nosso seminário, e temos várias pessoas aqui de diversas partes do nosso Brasil, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Nós também registramos aqui a presença de diversas denominações cristãs, né? Então temos irmãos das igrejas batista, católica, temos presbiterianos, luteranos e diversos outros irmãos que estão também participando conosco deste momento, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Recordamos que para cada momento nós temos aqui no nosso seminário um link de presença específico. Então, se você participou pela manhã
marcou lá a sua presença, você precisa também marcar a sua presença agora à noite. Então, nós iremos disponibilizar o link de presença para você. E reforçando também, se você tiver uma pergunta para fazer ao professor Patrício, você pode escrever no chat também a sua pergunta. Faça a sua pergunta, a sua contribuição, a sua colaboração. E reforçando também o aviso do professor Elias, se inscreva no canal, né? Não deixe esse momento para depois, né? Clique ali, faça já a sua inscrição no nosso canal Neir PUC PR. Então, agora vamos, como todos estamos esperando e aguardando, né? Vamos ouvir então as palavras do nosso professor. Professor Patrício, seja muito bem-vindo mais uma vez. Vou falar rapidamente o currículo do professor Patrício, que é decano da Faculdade de Estudos Teológicos e Filosofia, doutor em Teologia Dogmática pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha, e também é professor associado da Faculdade de Estudos Teológicos e Filosofia e especialista em Teologia Sistemática, Ecumenismo e Teologia Latino-Americana. Professor, seja muito bem-vindo e fique muito à vontade. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado. Especialmente saludo al profesor Elías Wolf, que tuvo la amabilidad de invitarme para participar junto con ustedes en este cuarto seminario de Teología Ecuménica Latinoamericana. Les pido disculpas porque me voy a comunicar en mi lengua, en castellano, pero trataré de expresarme y de leer lo más lento posible para que podamos comprender. En esta contribución para el cuarto seminario de Teología Ecuménica Latinoamericana, quisiera referirme de modo sencillo y acotado a la relación entre espiritualidad y diálogo ecuménico, en una perspectiva que recoja algunas notas o características desde la espiritualidad latinoamericana. Por eso mi exposición va a tener solo dos grandes puntos. El primero que voy a desarrollar, como digo, de modo acotado y sucinto, es ecumenismo y espiritualidad. Estamos familiarizados con lo que se denomina ecumenismo espiritual. Lo consideramos como el alma del ecumenismo. Este se expresa en la oración común, las celebraciones cristianas conjuntas entre diversas denominaciones cristianas y bajo la conciencia cristiana de que es el Espíritu Santo el verdadero protagonista de la búsqueda de la unidad de los cristianos. El talante teológico, espiritual y pastoral de la teología de América Latina ha permitido desarrollar un proceso que posibilita salir al encuentro de los otros sujetos, de los otros rostros, acogiendo sus especificidades y manifestando un camino de conversión hacia el reconocimiento de la diversidad. Para que esto sea posible, es necesario llamar la atención sobre la necesaria asunción de una teología más neumatológica que permita ampliar las miradas, ofrezca un horizonte más dinámico y posibilite un proceso de testimonio común del Evangelio. Ut unum sint, siguiendo a Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, nos recordó a los católicos que el ecumenismo no es posible sin la conversión del corazón y la santidad de vida. A su vez, nos recuerda que el gran protagonista de este proceso es el Espíritu Santo. No podemos, por tanto, hablar de espiritualidad y ecumenismo sin un desarrollo neumatológico adecuado y de lo que esto implica. Poco a poco, en América Latina, en las teologías latinoamericanas, en las últimas décadas, es posible ver una ampliación hacia una teología
más cristo-neumática, no solamente centrada en la persona de Cristo, sino que Cristo en su relación con el Espíritu Santo. De modo tal que esta teología cristo-neumática, que anima y posibilita los procesos de renovación, de reforma y de conversión de las estructuras eclesiales y de la pastoral. De hecho, en la conciencia eclesial, al menos católica, en América Latina, se expresó esto fuertemente en la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se celebró justamente en Brasil, en Aparecida, el año 2007, donde se reconoció la necesidad de experimentar un nuevo Pentecostés. Y eso en la línea del Concilio Vaticano II y la recepción creativa de este en la conferencia celebrada en Medellín en 1968. Permitiendo con todo esto una mejor comprensión de la categoría teológica de comunión y de pueblo de Dios, tan importantes para el desarrollo del diálogo ecuménico, la teología ecuménica en su fundamento trinitario. Esta visión ha catalizado una profundización en la relación entre comunión y evangelización, entre misión y ecumenismo, entre unidad y diversidad, y ha permitido también revalorizar la categoría de fraternidad cristiana, basándonos en la común identidad por el bautismo, que nos permite considerarnos como hermanos. El último tiempo, en los énfasis que el Papa Francisco, un hijo de estas tierras, ha hecho en su magisterio, nos está llamando a este proceso hacia una iglesia sinodal. Y en él, o en este proceso, él también nos habla del desborde del espíritu y nos propone como un método la denominada conversación espiritual. Por otra parte, la relación entre espiritualidad y ecumenismo ha sido tratada ampliamente, entre otros, por Walter Kasper. Frente a la ambigüedad que puede suscitar el concepto mismo de espiritualidad, este autor ha ofrecido una definición, comillas. La espiritualidad consiste en el despliegue de la existencia cristiana bajo la guía del Espíritu Santo. Cierre de comillas. Esta sencilla definición, como el mismo autor la plantea, implica la relación entre un doble sujeto y movimiento, uno desde arriba, desde el propio Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, del que no podemos disponer, pero que suscita el movimiento de conversión y unidad dentro de la pluralidad de carismas y ministerios. Y por otro, uno desde abajo, desde los hechos y acontecimientos humanos, históricos y culturales, con sus permanentes desafíos y signos de los tiempos. Esta relación y rica complejidad van configurando la vida cristiana y el camino cristiano en cada cultura y pueblo. Esta vida y camino cristiano son ciertamente diversos en su concreción, pero el protagonismo del Espíritu Santo permite también hablar de una unidad. El Espíritu Santo es principio de unidad en la diversidad. De hecho, constituye el principio del ecumenismo espiritual y el principio teológico de la Iglesia una. Unidad espiritual que es también inseparable de su unidad visible, por medio del principio trinitario que despliega esta unidad en la profesión de fe, la vida de los sacramentos y de los ministerios, como nos propuso Lumen Gentium, entre otros. Podemos decir
que aunque no hay una sola teología latinoamericana, sí hay un talante del quehacer teológico en nuestro continente que nos permitiría hablar también de una cierta unidad, con unas características o acentos propios a través de los que el Espíritu ha suscitado el modo en que la vida de fe se piensa y se despliega, es decir, en su teología y en su pastoral. A su vez, las teologías latinoamericanas mantienen un principio espiritual inseparable con el compromiso de la transformación social. Con el correr de las décadas, esta espiritualidad que anima la teología y la pastoral en América Latina ha tenido diferentes conceptualizaciones que podríamos sintetizarlas, aunque por supuesto podrían haber más, en al menos tres: espiritualidad liberadora, espiritualidad del discipulado misionero y evangelizadores con espíritu. Desde los comienzos, la teología latinoamericana ha sabido manifestar la necesaria unión entre contemplación, espiritualidad, y acción, compromiso transformador. Por lo tanto, cualquier intento por oponer espiritualidad y compromiso sería un reduccionismo. Se trata de hacerse afines a Dios, de caminar hacia Dios, movidos por el Espíritu Santo, pero en la vivencia del amor al prójimo y la fraternidad. El ecumenismo acentúa justamente el caminar juntos en conversión hacia el Dios de la vida. El ecumenismo, por lo tanto, puede ser mejor entendido como el ejercicio de la fraternidad cristiana. Y este proceso en nuestro gran continente, en América Latina, ha tenido algunas acentuaciones espirituales que podríamos caracterizarlas como una espiritualidad reinocéntrica, espiritualidad del discipulado, espiritualidad desde la palabra de Dios, espiritualidad vivida desde las periferias y de los pobres, y espiritualidad samaritana, como me voy a referir próximamente. Estas acentuaciones han permitido un acercamiento no solo entre los cristianos, sino también permite tender puentes con toda la diversidad de creyentes y no creyentes, sobre todo desarrollando juntos procesos en favor de causas sociales e iniciativas en la búsqueda del bien común, de los derechos humanos y del cuidado de la vida y de su diversidad. Al respecto, como sabemos, el Papa Francisco, en el caso católico, ha vuelto a insistir fuertemente en la necesidad de una fraternidad abierta y universal, teniendo como bases el origen y destino común, la inalienable dignidad humana y la inspiración de la parábola del buen samaritano. El ejercicio entonces de la fraternidad cristiana, que se lleva a cabo en diversas maneras en América Latina, ha propiciado un rico proceso de encuentros e intercambio de experiencias que han decantado en el concepto, por ejemplo, de el ecumenismo del espíritu. Esta concepción de ecumenismo acentúa el aspecto experiencial, dinámico, celebrativo, a la luz de lo que el Espíritu Santo va haciendo en las comunidades. El teólogo y pastor Carmelo Álvarez describió en su día el ecumenismo del Espíritu de la siguiente manera: un ecumenismo del Espíritu que, aunque no determina formas institucionales, ni compromisos estructurales, ni decisiones formales, se atreve a orar y cantar juntos, pero también a compartir experiencias y a explorar tareas conjuntas. Por lo tanto, y pasando ahora al punto 2, podríamos preguntarnos: ¿hay
en la espiritualidad teológica pastoral latinoamericana algunas características y procesos que puedan aportar a un diálogo ecuménico o a una teología ecuménica? Pienso que sí. Esta espiritualidad ha actuado como una fuerza interna de la fe que ha iluminado y retroalimentado y dado nuevas perspectivas inculturales e interdenominacionales a la teología y creado estilos pastorales propios que nos acercan entre los distintos cristianos en el camino compartido del discipulado de Jesucristo. Me permito proponer, por lo tanto, las siguientes 6 notas o características de una espiritualidad latinoamericana que aporten a una teología ecuménica o a un diálogo ecuménico. Por supuesto, podrían haber muchas más, pero estas son las que por lo menos para esta noche yo propongo también de manera acotada y sucinta. Cada una de ellas podría requerir, ¿verdad?, mucho desarrollo. En primer lugar, podríamos hablar de una espiritualidad en perspectiva del reino y la soteriología. Esta característica me parece central. Nos sitúa en el corazón de Jesús, del Evangelio y por lo tanto del ecumenismo. Y tiene en sí misma una cualidad que es determinante tanto para el ecumenismo como para la espiritualidad. Ambas nos amplían la mirada, conteniendo siempre un carácter relacional que nos hace salir de nosotros mismos para ir, para vincularnos. Es decir, el centro de la vida cristiana y el sentido del ecumenismo son el encuentro y conversión cada vez más plena con Jesucristo. A su vez, el centro de Jesús es el reino de Dios y la vida plena. Por otra parte, el carácter escatológico del reino de Dios y la soteriología permiten recordar el sentido histórico y peregrino de cada cristiano. Y por lo tanto, que la vida cristiana siempre debe estar abierta a la novedad de Dios, a la presencia del Espíritu, al movimiento de Jesús y también a su acogida. Estos aspectos nos alientan a una constante conversión, por lo tanto, y a una descentralización eclesial y de nosotros mismos, para poder entonces salir al encuentro de aquello que nos sobrepasa, de aquello que nos desborda, que es Dios mismo, pero también para ir y salir al encuentro de aquellos rostros de Jesucristo y de Dios presentes en nuestras vidas, en nuestros territorios, en nuestros barrios. Este salir al encuentro de los otros siguiendo el camino y el estilo de Jesús y de la acogida del reino de Dios. Esta perspectiva ha llevado a acrecentar la conciencia de la importancia del ecumenismo considerado como parte esencial de la misión evangelizadora de la Iglesia una. Y bajo la concepción del Papa Francisco, por ejemplo, a comprender y acentuar el ecumenismo como ecumenismo del camino. Un caminar juntos para animarnos, para testimoniar y transparentar el Evangelio y el reino de Dios que buscan acoger la vida plena con sus consecuencias para la vida eclesial, personal y comunitaria. Hasta aquí este primer elemento que lo he denominado espiritualidad en perspectiva del reino y soteriológica. Un segundo elemento, el segundo de 6 que propongo, es espiritualidad del discipulado.
Quizás este sea uno de los aportes más importantes del desarrollo de la teología espiritual latinoamericana de los últimos tiempos, en el caso católico. En plena consonancia con el punto anterior, la recuperación de la categoría de discipulado y con ella la categoría de encuentro con los otros discípulos y discípulas es fundamental. Con ellas se ha puesto el acento en la dignidad bautismal y la corresponsabilidad en el testimonio común del Evangelio de todos los cristianos en un mundo plural, en un mundo fragmentado. Además del trabajo de los teólogos y teólogas latinoamericanos, cabe destacar, ¿verdad?, las distintas conferencias generales del episcopado latinoamericano, como por ejemplo, ya sabemos, ¿verdad?, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida y el reciente proceso de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Sínodo de la Sinodalidad. Todos estos aspectos, ¿verdad?, han sabido, con distintos lenguajes, recalcar la importancia de recuperar esta categoría del discipulado misionero, que es tan importante. Esta seguramente las hemos escuchado muchas veces y tenemos mucho de lo que cada uno podríamos aportar y decir. Por tiempo la dejo hasta ahí. En tercer lugar, podríamos hablar de una espiritualidad que bebe de la palabra de Dios. La hermenéutica bíblica y en consonancia con ella la pastoral latinoamericana han centrado su quehacer desde la recuperación del Evangelio de Jesús y la lectura personal y comunitaria de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Aquí son destacables el movimiento de lectura popular de la Biblia y las comunidades eclesiales de base o del método de revisión de vida, junto con la animación bíblica de la pastoral, sin dejar de lado el propio trabajo hermenéutico que constantemente realizan las teólogas y teólogos latinoamericanos, acentuando que la palabra de Dios y su centralidad es el alma de la teología, de la acción pastoral y, por supuesto, del diálogo ecuménico. Desde la escucha atenta de la palabra de vida, buscamos construir juntos nuestras vidas y cuidar la vida. Un cuarto punto que podríamos sacar de la teología latinoamericana, que podría contribuir a una teología también ecuménica o a un diálogo ecuménico, podría ser la espiritualidad vivida desde la periferia y desde los pobres. ¿Qué duda cabe que esta es una de las características más reconocidas del estilo teológico espiritual latinoamericano? El situarse del lado de los pobres, excluidos y quienes están en las periferias ha permitido hacer una teología distinta, más profética y testimonial. Una espiritualidad que acoge y sigue el camino de Jesús y del reino de Dios. Víctor Codina, el teólogo Víctor Codina, lo ha sintetizado muy bien al afirmar que el Espíritu del Señor actúa desde abajo, recogiendo de manera excelente la tradición teológica espiritual latinoamericana y de paso recogiendo de manera también excelente la tradición teológica que permite desarrollar una neumatología que se relacione también y se vincule con la cristología, como habíamos mencionado al comienzo de mis palabras. Esta espiritualidad ha permitido no solo salir al encuentro de los otros sujetos y rostros latinoamericanos escondidos en la supuesta hegemonía cultural y superar un estilo elitista de la teología y de la pastoral. Con eso ha permitido, ¿verdad?, abrir el espectro y dar visibilidad a diversas teologías y espiritualidades presentes en América Latina, tales como la teología india, las teologías andinas,
las teologías feministas, la vitalogía o teologías negras, las teologías campesinas, las teologías urbanas, la ecoteología, las teologías pluralistas, la teología de la religiosidad popular, la teología del buen vivir, etc. Esta espiritualidad desde las periferias y desde los pobres es una acentuación y no un reduccionismo de la vocación universal y multicultural del Evangelio, que nos abre a una unidad posible de ser vivida sin destruir las distintas identidades y diversidades y sus riquezas. En un quinto punto, podríamos proponer la espiritualidad samaritana. Esta perspectiva puede presentarse como una buena síntesis de los aspectos anteriores. La lectura y la acogida de la parábola del buen samaritano ha sido crucial en la espiritualidad y el compromiso de la teología y la pastoral latinoamericana. La iglesia profética, servidora, que sale al encuentro de los que van quedando en el camino, es una de las características principales que han destacado diversos autores y ha sido recogida recientemente, como sabemos, por el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti y también en su permanente llamado a crear una cultura del encuentro y del cuidado de los unos a los otros. También se presenta como un paradigma para un ecumenismo de la solidaridad y de la vida. Por lo tanto, también esta espiritualidad samaritana ha sido tremendamente importante en la teología pastoral de América Latina y ciertamente contribuye a seguir desarrollando una teología en perspectiva ecuménica. Y por último, recogiendo también los acentos que últimamente ha dado el Papa Francisco y de lo cual él también se ha nutrido de diversos contextos latinoamericanos, podríamos hablar de una espiritualidad sinodal de la cultura del encuentro y del cuidado de los unos a los otros y de la casa común. ¿Qué duda cabe que hay un hondo deseo de que realmente nuestro gran continente, con sus diversidades, constituya una gran patria grande, donde podamos caminar juntos, todos y todas? El proceso sinodal que vivimos actualmente, acentuando la dignidad bautismal y el sentido de fe de todos los fieles, está renovando la conciencia de que la sinodalidad incluye el ecumenismo. Se trata de un caminar juntos sin exclusión, que incluye, por lo tanto, a los otros cristianos, a todos los cristianos, a la iglesia toda. Es posible, en la perspectiva sinodal, bajo la categoría de comunión, que se dé un real intercambio de dones, posibilitado por un verdadero ambiente espiritual. Así, por ejemplo, el método de la conversación espiritual es también una posibilidad metodológica para el diálogo ecuménico, para el diálogo ecuménico espiritual. Y creo profundamente que el impulso actual que nos está dando Francisco, enfatizando, proponiendo la cultura del encuentro y la cultura del cuidado de los unos a los otros, también está dando grandes posibilidades para una teología en perspectiva espiritual, pudiendo hablar incluso de una categoría como es la del macroecumenismo, que ensanche nuestra tienda, que ensanche nuestro horizonte, alcanzando no solo a los cristianos, sino también a los otros creyentes y no creyentes, por lo tanto, incluyendo, por supuesto, el diálogo interreligioso, pero donde ciertamente cabe un propósito común que incluye, por ejemplo, el cuidado de la casa común. Estas 6 características o notas que de alguna manera nosotros podemos identificar
en la teología latinoamericana que tienen un talante espiritual están contribuyendo o pueden contribuir, por lo tanto, también a una teología ecuménica. Me refiero a la espiritualidad en perspectiva del reino y de la soteriología, una espiritualidad del discipulado, una espiritualidad que bebe desde la centralidad de la palabra de Dios, una espiritualidad vivida desde la periferia y desde los pobres, y una espiritualidad sinodal de la cultura del encuentro y del cuidado de los unos a los otros. Estas 6 características o notas de la espiritualidad latinoamericana, entre otras, han movido a un acercamiento interdenominacional entre distintas también redes de teólogos y teólogas de distintas denominaciones, y sobre todo están permitiendo establecer un ecumenismo de la solidaridad y de la fraternidad cristiana, del trabajo conjunto por la justicia, por el bien común, por la defensa de la vida y del cuidado de la casa común, como también de la construcción de la paz social. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor Patricio, por su explanación para nosotros. Muchas gracias. Nosotros tenemos algunas preguntas, pero antes le voy a dar la palabra al profesor Elías para que comente un poco sobre lo que hablaste a nosotros y después vamos a repasar para las preguntas. Muy bien. Excelente contribuição para nosso seminário, professor Patrício. Recuperando elementos desde o ensino do magistério, o Concílio Vaticano II, o Papa Francisco nos nossos tempos, também a proposta de uma espiritualidade ecumênica de Walter Kasper, citada por você, entre outros elementos, e bastante inovadora, entendo essa sua proposta dos 6 elementos, ou 6 características, para assentarmos uma espiritualidade ecumênica num contexto latino-americano. Com certeza isso contribui de modo significativo para a proposta que é do seu conhecimento e também tem uma boa colaboração sua da nossa coleção, né, de uma teologia ecumênica latino-americana. E, professor, me permite iniciar com uma questão, depois a Karen já percebeu ali no chat e outras questões que lhe são propostas, mas durante a sua fala, eu fiquei assim me perguntando como a espiritualidade, de fato, ela sustenta uma identidade humana, identidade religiosa, no nosso caso, no mundo cristão, uma identidade eclesial. Mas vivemos em tempos de uma intensificação de expressões fundamentalistas no âmbito espiritual. Busca-se pouco pensar a fé no sentido de uma fé inteligente, esclarecida, refletida, justificada teologicamente, mas bebe-se de muitas fontes de espiritualidade que nem sempre possibilitam o que o Senhor mesmo falou, a sinodalidade, a cultura do encontro, a cooperação entre credos, igrejas ou religiões para o cuidado da casa comum. Como entender essa intensificação dos fundamentalismos espirituais agressivos, de apologia conflitiva, e que caminhos para superar essa situação em que a gente percebe na qual vivem muitas pessoas em comunidades religiosas? Sí, tu pregunta es una pregunta que yo también me hago, pero lo que creo que es muy importante es que es bien probable que todo eso no se pueda detener, ¿no? Porque hay un principio en ese sentido de libertad que siempre estamos, pero sí hay algo que creo que es tremendamente importante. En la espiritualidad de la teología latinoamericana, la centralidad de Jesucristo
y un Jesucristo de los evangelios puede ser un puente de diálogo y de encuentro que permita realmente, por una parte, el fundamentalismo que se quiere basar en la palabra de Dios, en el caso de un fundamentalismo cristiano, tiene que llegar a Jesucristo. Pero cuando uno mira a Jesucristo en los evangelios, va descubriendo también en él sus opciones, sus actitudes, su principio. Y ahí es donde se produce la necesidad de una unión de Jesucristo con el Espíritu Santo. Y en esa relación cristológica, neumatológica, que abre las opciones de Jesús, las características de Jesús, el modo de Jesús, vamos viendo cuestiones como, por ejemplo, las que aquí se nombraron. Que la centralidad de Jesús es el reino de Dios. Que el reino de Dios, por lo tanto, hace que uno no pueda ser el centro, sino que la fe cristiana es en sí misma descentralizada de sí mismo, de mis propios criterios, de mis individualismos, y siempre me tiene que abrir al otro con mayúscula y a los otros. Y eso Jesús lo manifiesta permanentemente. Segundo, una espiritualidad del samaritano, que también está clara en los evangelios, nos permite nuevamente la necesidad de salir de sí, de ir al encuentro. Y por último, dentro de lo mucho que podríamos conversar, tú has dicho también, hay un aspecto humano antropológico anterior que yo creo que este último tiempo Francisco en Fratelli Tutti lo desarrolla. Es decir, hay en la condición humana un aspecto que también lo abre más allá del puro egoísmo y requiere el salir de sí, el vínculo, la relación y por lo tanto lo trascendente. Entonces, síntesis, es difícil. No tengo una respuesta. Me hago esas preguntas, pero creo que si volvemos a Jesús en su relación con los evangelios y vemos la relación de Jesús con el Espíritu y la relación con el reino, las actitudes, en el fondo lo que hemos escuchado toda la vida en nuestra teología y pastoral. Gracias, profesor Patricio. Y paso la palabra a Karen. Profesor Patricio, nosotros tenemos 3 preguntas. Una yo le voy a hacer, otra Marcelo y después la última le vamos a hacer también. Bueno, la pregunta que tenemos es de Nelson García. Creo que Nelson es de Guatemala y hace la siguiente pregunta. ¿Se puede decir entonces que esta dimensión escatológica, voy a poner acá en la pantalla, ¿se puede decir entonces que esta dimensión escatológica y soteriológica del reinado de Dios es fundamental para la práctica del diálogo ecuménico? Bueno, hay muchas cosas que son fundamentales, pero sin duda, si lo fundamental siempre es Jesucristo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ciertamente la dimensión escatológica es una dimensión constitutiva del reino y de la predicación de Jesús. En ese sentido, cualquier perspectiva teológica en perspectiva ecuménica debe considerar eso. Y es tremendamente importante además porque si el ecumenismo lo entendemos también como un proceso de conversión en un caminar juntos para acoger la plenitud de los bienes que Jesucristo nos ha dejado y en ese sentido alcanzar una comunión mayor, hay que entender que eso es algo que plenamente está por venir. Y por lo tanto, tener juntos esa perspectiva de que haya una novedad por venir, hay una plenitud por venir, eso es algo que está en el ADN del cristianismo y de todo cristiano. El famoso ya, pero todavía no, es algo que también está en el centro del ecumenismo y en general de la vida cristiana. Pregunta agora do Luciano. Marcelo, pode fazer a pergunta. Então, professor Patrício, temos outra pergunta de Luciano.
Él quiere saber la presencia de los pentecostales es grande en la América Latina. ¿De qué manera la espiritualidad fundamentada en los carismas del Espíritu Santo puede ser una ponte entre el pentecostalismo y la renovación carismática católica? Bien, muchas gracias por la pregunta. Cuando puedo, generalmente, justamente cuando abordo el tema del ecumenismo, trato de hacerlo incluso pensando mucho en el amplio mundo del pentecostalismo, porque, como se dijo, son una gran mayoría de los cristianos, ¿verdad?, que no son de las iglesias históricas o católicas. Y pienso que justamente en el tema de la espiritualidad es donde hay muchas posibilidades. De hecho, varios autores teólogos pentecostales, ¿verdad?, hablan de este ecumenismo del espíritu y ha permitido mucho acercamiento en temas, por ejemplo, muy central del cristianismo, la santidad. La santidad es un principio, ¿verdad?, también del ADN del cristianismo, y en ese camino pentecostales y los otros cristianos, sea de cualquier denominación, tenemos un punto en común. Y por supuesto, en el tema de los dones del Espíritu, es algo que creo que todos también los cristianos podemos seguir, ¿verdad?, profundizando y no quedarnos solamente, como los mismos pentecostales han ido ampliando, en algunas de las manifestaciones, sino ir a lo profundo, a lo hondo, cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, como fuente de la unidad y como el dispensador de dones, carismas y ministerios, ¿verdad?, nos va mostrando un camino conjunto. Por lo tanto, ciertamente, una espiritualidad ecuménica, un ecumenismo del espíritu y todo lo que eso implica, como por ejemplo el elemento de la conversión, de la santidad, de los dones del Espíritu Santo, son caminos que con el mundo pentecostal nos pueden y nos están ya de hecho ayudando mucho. Allá ustedes en Brasil son, en eso llevan la punta, de verdad, en América Latina, en encuentros de ese tipo, y ahí mismo en la universidad de ustedes hay un profesor que participa del diálogo católico pentecostal, el profesor Marcial Massaneiro, de tal manera que ya hay un gran camino que se está haciendo, pero ciertamente tenemos que seguir en esa senda. Una buena noticia son los encuentros entre teólogas y teólogos pentecostales con otras iglesias históricas y las distintas redes, porque eso ha sido muy, muy importante. También hay colecciones que se están haciendo, ¿verdad?, donde participan unos y otros, etcétera. O sea que hay que seguir, pero hay buenas noticias. Gracias, profesor. Acá tenemos otra pregunta también. Es de Gabriel. Gabriel es de Argentina y su pregunta es la siguiente. ¿Cómo encarar el diálogo espiritual de base bíblica, atento a que el pueblo pentecostal se basa más en la exegesis, no sé si se habla, profesores, del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento? Bueno, le agradezco la pregunta de Gabriel, pero quizá habría que precisar algunas cosas. El mundo pentecostal es un mundo diverso, de tal manera que puede ser que a lo mejor él tenga unos encuentros con unos grupos que enfatizan mucho el Antiguo Testamento, pero creo que no es la mayoría. No podemos hablar de que todo el mundo pentecostal enfatice el Antiguo, ¿no? O sea, el mundo pentecostal enfatiza los evangelios también, pero manteniendo el espíritu de la pregunta, compartimos la idea de que el Antiguo Testamento alcanza su cumbre y su centro en la palabra de Dios encarnada, que es Jesucristo. Por lo tanto, una exégesis veterotestamentaria del Antiguo Testamento también en el mundo pentecostal va a ir siempre referida a Jesucristo y a la manifestación plena del Espíritu Santo. Entonces, dicho eso, más bien diría que siempre es un reto que la palabra de Dios está en el centro del diálogo católico pentecostal, pero además
la palabra de Dios como centro es algo que ha trascendido aquello y es el centro de toda la teología. De tal manera que también allí hay buenas noticias, pero hay que matizar, porque no podemos encasillar a un grupo determinado como que eso fuera el referente de todo, sino que también hay... Por eso también es difícil a veces el diálogo ecuménico, porque hay que ir a las identidades, hay que respetar aquellas particularidades, hay que tratar de entender, de escuchar y no de generalizar. Está silenciada, Karen. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Tenemos otra pregunta. Los participantes están muy atentos a todo. Y esta pregunta es de Noeli. Ella quiere saber cuáles son los avanços de la conceituación del pobre como lugar teológico en el contexto latinoamericano. ¿Y cuál es la perspectiva del encuentro para la transformación de esta pobreza en medio dialógico en pro del ecumenismo? Bien, muchas gracias. No sé si entiendo bien la pregunta, pero voy a decir algo y ustedes me podrán después aclarar, quizá. Yo diría que el tema, como puse aquí, una espiritualidad centrada en o desde los pobres y las periferias, ha sido muy importante en el diálogo entre cristianos de las iglesias históricas. Y creo que allí ha habido durante muchas décadas mucho acercamiento, mucha producción. Ciertamente un reto es ahora, a propósito de la pregunta anterior, con el mundo pentecostal, porque a veces las conceptualizaciones de las tradiciones más pentecostales con las otras son un poco distintas. Pero en el ámbito pentecostal, por ejemplo, más clásico, existe la idea de la evangelización integral. Y eso está permitiendo, ¿verdad?, unos avances donde no podríamos reducir que en el tema del ecumenismo con los pentecostales sería un poco difícil porque ellos este tema de los pobres lo ven desde otra perspectiva. No, creo que hoy en día también en la propia conceptualización del mundo pentecostal está también apareciendo y está habiendo, por así decir, caminos concordantes de aspectos conceptuales, pero que el Evangelio implica una transformación y un compromiso es algo que también en las distintas denominaciones no históricas se está dando. Otra cosa distinta pudiera ser el caso de aquellos que se suele denominar cristianismos, pseudocristianismos. Pero cuando realmente hay un cristianismo que se basa en los evangelios, etcétera, etcétera, hay caminos ya no solo entre las iglesias históricas, sino también hacia las distintas denominaciones evangélicas o también del mundo pentecostal. Pero ciertamente ese tema ha sido para la teología y la pastoral latinoamericana un aspecto muy importante para el ecumenismo, sobre todo entre las iglesias históricas, pero no solamente. Gracias, profesor. Acá tenemos una última pregunta, es de Edna. ¿Cómo promover un diálogo cristiano en esta realidad, ella dice, neopagana, y promover un diálogo teológico ecuménico? Sí, bueno, digamos que para todos los cristianos, y en ese sentido es muy ecuménico, que el neopaganismo es un desafío. Así que desde un punto de vista así negativo, si uno quiere decir, el desafío del neopaganismo siempre va a ser un buen motivo para juntarnos y caminar juntos y ver cómo testimoniar el evangelio en un mundo fragmentado.
pero también es una excelente pregunta, es una excelente oportunidad ecuménica para preguntarnos qué habremos no destacado en el camino de nuestra historia, en nuestro modo de evangelizar, que nos hemos manifestado la belleza de la fe, la belleza del evangelio, que ha permitido que a veces nos vean como monotemáticos o frente a el arco iris que nos puede traer un paganismo. Entonces, creo que, por ejemplo, la recuperación de una teología más neumatológica puede también ser una excelente vía ecuménica entre los cristianos para revisar qué dones, qué aspectos no hemos sabido acoger mejor, de tal manera que quienes creemos que el Evangelio es bello, ¿verdad?, no está reflejando hoy en día. Entonces, yo lo veo como una oportunidad para el ecumenismo. Ahora, como diálogo interreligioso también, y siempre presente como diálogo intercultural o como lo que se ha llamado en una sociedad que es un verdadero areópago, donde hay una multiplicidad de visiones y de creencias. Bueno, pero ahí siempre habrá algunos temas comunes que nos pueden unir. Pero para el ecumenismo creo que es una posibilidad. Muy bien. Tenemos aún una última pregunta. Una pregunta de Denise. Ella pregunta: ¿lo que puede impedir el diálogo ecuménico entre los cristianos y lo que la iglesia perde cuando no sabe dialogar entre sí? Bueno, en esto yo creo que hay que ser súper sencillo. Por supuesto es complejo, pero voy a dar una respuesta muy sencilla. Lo que nos impide es la falta de conversión, por lo tanto el pecado, el centrarse en sí mismo, en creer en la autorreferencialidad, en el egocentrismo, en el egoísmo, y justo el Evangelio de Cristo y el Espíritu Santo lo que hacen es descentrarnos, abrirnos, primero para acoger al que viene a nosotros, que es el mismo, pero en segundo lado para nosotros acoger también a los otros. Por lo tanto, el pecado, y en ese sentido el egoísmo, el individualismo, la cerrazón, la autorreferencialidad, es lo que impide el ecumenismo. Y la segunda parte era... Lo que la iglesia perde Puede cuando ser, no sabe dialogar entre sí. puede perder. Pues puede perder la misión que tiene, la riqueza que tiene, porque justamente la iglesia debe hacer lo contrario a lo que lo impide. Y por lo tanto, ¿verdad?, la centralidad de la iglesia es Jesucristo y su reino y el reino de Dios, y por lo tanto ella está para evangelizar, como compartir esa buena noticia que ella lleva en vasijas de barro, y por lo tanto que ella misma debe siempre irse convirtiendo, irla transparentando, y por eso, ¿verdad?, es que en este momento hablamos justamente de la necesidad de una conversión permanente, que es personal, pero también eclesial, y de un proceso sinodal de caminar juntos para estar atentos a la escucha de la palabra, a la escucha del Espíritu y de Dios, que habla también en medio de los demás. Entonces, si la iglesia dejase eso, perdería su esencia, su tesoro, y dejaría de ser lo que es y a lo que está llamada a ser. Por eso el ecumenismo no es una opción, es parte integral de la misión evangelizadora de la iglesia.
Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Si no hay fraternidad entre los cristianos, ¿cómo van a creer que hay un padre o una madre común? ¿Cómo van a creer que somos hermanos? Si entre los hermanos nos peleamos. Entonces, en esto es una pregunta muy profunda, muy difícil, pero la respuesta la podemos hacer sencilla. Muchísimas gracias, profesor Patricio, por su excelente explanación. Muchas gracias. Yo creo que de todo lo que hablaste, que fue muy importante, esta última frase es muy fuerte, que es, el ecumenismo no es una opción, él debería estar presente en todos los momentos de la iglesia. Entonces, esto es muy verdadero. Professor Elias, por favor, tenha a palavra, faça seus comentários sobre a explanação que foi colocada, a excelente explanação dada pelo professor Patrício. Já foi dito, né, que é uma contribuição deveras significativa para um pensar teológico ecumênico em perspectiva latino-americana, e cremos que a espiritualidade é o que sustenta a compreensão e vivência da fé. E o que não conseguimos alcançar numa percepção, digamos, especulativa, intelectual, reflexiva, eu creio que a dimensão espiritual mística nos fortalece de modo suficiente. E quando pensamos, então, que Deus, de alguma forma, numa dimensão que o professor colocou, soteriológica, quer salvar a todos, numa dimensão, digamos, caridosa, de amor, que é a sua própria natureza. O Papa Francisco fala que a misericórdia é a natureza de Deus. Então, nós não podemos produzir uma teologia em nossas igrejas que impeçam as diversas formas de Deus se manifestar e que não reconheçam a legitimidade dessas diversas expressões para além da nossa comunidade de fé. Eu creio que por aí o professor nos coloca, então, no horizonte do reino, no horizonte soteriológico, escatológico, enfim, de uma mística, no nosso caso, numa perspectiva cristã. É um grande desafio que nós temos. Agradecemos imensamente, professor Patrício, e esperamos nos encontrar também em outras oportunidades nesses caminhos ecumênicos latino-americanos ou em outras latitudes. Já aproveito, Karen, para agradecer novamente cada participante do nosso seminário. Temos aqui pessoas do Chile, de Guatemala, da Argentina, de outros lugares da América Latina. Você que é brasileiro, brasileira, né? E nesse agradecimento, digo que estamos concluindo a noite de hoje, porque, infelizmente, a professora Alberto Embrich, também dos Estados Unidos, está aqui. Então, a professora Loida Sardinhas, da Universidade Javeriana, de Bogotá, teve algum problema de agenda na noite de hoje, e não poderá, então, dar continuidade a esta noite, na qual refletimos sobre a dimensão espiritual da teologia ecumênica. E assim nós concluímos, então, a noite com a conferência do professor Patrício. E para amanhã, eu vi que a Karen já colocou ali, mas é bom nos situar de novo, a professora Maria del Pilar Silveira, de Boston College, nos Estados Unidos, né? Então, estará refletindo conosco as questões de teologia, ecumênica e gênero. Então, às 8h da manhã, nós retomamos com ela. É isso, Karen, Marcelo, nossa programação de amanhã? Seu microfone. Exatamente, professor Elias. Realmente está sendo muito rico, né, esse seminário, uma riqueza muito grande de tantos colaboradores aqui, professores, e também a participação de vocês, que estão também fazendo excelentes perguntas, né? Então, tem sido um momento de muito enriquecimento para todos nós. Nós queremos, então,
reforçar que para cada momento do nosso seminário existe um link específico de presença, e também nós, então, já disponibilizamos aqui o link de amanhã, vamos também enviar por e-mail o link tanto da parte da manhã, que é um link específico para amanhã, e um outro link também para a parte da noite, né? Para você que chegou da metade para o final, talvez, alguém que tenha, porventura, perdido o início, nós reforçamos ainda o pedido para que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, né? Então, nós temos um canal Neir PUC PR, e é um canal de excelência para que a gente possa, então, dar prosseguimento e participar também de outras atividades, né? Então, faça lá a sua inscrição no nosso canal. No mais, a gente finaliza por aqui, né? Então, boa noite a todos, foi uma grande alegria, um grande momento de conhecimento, de aprofundarmos aqui nossos estudos, e até amanhã, às 8 horas da manhã, temos ainda muita coisa para a gente poder aprofundar aqui no nosso seminário. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui.